Estamos llegando a la recta final del estudio de las porciones del Sefer Vayikra, el libro de Levítico, y en esta ocasión tocamos la porción que lleva por nombre Bejar, que se traduce como en monte. En la Biblia, se le da una gran importancia a los montes, esto debido básicamente a que las sociedades de la antigüedad consideraban los lugares altos como la morada de los dioses. Se consideraba que las deidades de la época habitaban en la cima de los montes. Esto debido a que los ángeles caídos, cuando comienzan a relacionarse con los humanos, efectivamente se les veía descender de los lugares altos. Y por otra parte, Dios, mostrando su soberanía y poder, se manifiesta en esos lugares para demostrar que el Dios único, santo y verdadero, solo es Él. En la Biblia, los montes son poderosos símbolos del poder, la autoridad y la presencia de Dios. A menudo se representan como lugares de revelación divina, transformación y encuentro con Dios. Desde el monte Sinaí, donde Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, pasando por el monte Ararat, donde se encuentra el arca de Noé, y hasta el monte Moriah, donde Abraham fue llamado a consagrar a su hijo Isaac, y ahí se establece el templo de Dios en Jerusalén, y el monte de Sión, la piedra con la cual Dios fundó el mundo. Las imágenes de los montes en la Biblia tienen un significado espiritual y de misticismo importante. Los montes también se asocian con desafíos, como se ve en las historias de la confrontación de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo. La tercera tentación de Cristo por el diablo fue en un monte muy alto, y el episodio de la transfiguración también se da en un monte. El simbolismo de Bejar en la Biblia subraya la idea tanto de la trascendencia divina como de la lucha humana, reflejando la compleja relación entre la humanidad y lo divino. Dios le pide a Abraham, le consagre a su hijo en un monte. Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese monte sería a la postrer el lugar donde se edificaría el templo de Dios. El ministerio del Mesías también está relacionado con los montes. En un monte, el Mesías expone la máxima doctrina de la fe, en el episodio al que se le conoce justamente como el Sermón del Monte. Mateo 5:1-2, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Mesías ejemplifica la fuerza de un monte para probar el poder de la fe. Marcos 11:23, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En su calidad de Nabi, Yeshua también profetizó desde un monte. Mateo 24:2-5, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los montes o lugares altos también son un excelente lugar para conectarse con Dios por medio de la oración, y el mismo Mesías lo demuestra. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Otro episodio que demuestra la importancia en la conexión de lo humano con lo divino es el de la transfiguración. Mateo 17:1-3, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Estos dos personajes que se encuentran con el Mesías. En el pasaje de la transfiguración, Moisés y Elías también tuvieron los momentos más impactantes de su vida en un monte. Moisés recibe la revelación divina y las tablas de la ley en la cima del monte Sinaí, y ahí convive constantemente con Dios, y muere viendo el reino mesiánico en la cima del Pisga, en el monte Nebo. Y también en el monte Horeb, en la cordillera del Sinaí, Elías tiene un encuentro con Dios, y en otro monte, el monte Carmelo, Dios respalda a Elías en su enfrentamiento contra los profetas de Baal. La inmensa mayoría de los personajes protagónicos de la Biblia han tenido episodios de trascendencia en un monte. De todos los montes que se registran en la Biblia, el de mayor prestigio es sin lugar a dudas el Sinaí, cuyo verdadero nombre es Horeb, la montaña más humilde de la cordillera del desierto de la península de Sinaí, y por estar en esta cordillera, se le llama con este nombre, Sinaí.
El monte Sinaí tiene un gran significado en el cristianismo, el judaísmo y el islam, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, simbolizando así la alianza entre Dios y su pueblo. Esta montaña sagrada es venerada como el lugar donde se reveló la presencia divina de Dios. En el cristianismo, el monte Sinaí se considera el lugar donde Dios estableció su alianza con los israelitas a través de Moisés. En el judaísmo, el monte Sinaí es el lugar crucial donde Dios hizo un pacto con los israelitas y les entregó los 10 mandamientos. La importancia de este acontecimiento es fundamental para la fe y la tradición judías. En esta rara coincidencia entre judíos y cristianos, se menciona en los libros del Éxodo, Levítico y Deuteronomio como el lugar donde Moisés recibió las tablas que contenían los 10 mandamientos. Éxodo 19:20. Descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Levítico 25:1. Dios habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo. Deuteronomio 5:2. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. El único lugar donde Dios demuestra una eufórica alegría es en la cima de Horeb, en el día en que perdona al pueblo por el pecado del becerro de oro y desciende en la cima del Sinaí y proclama él mismo sus atributos. Éxodo 34:4-6. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Dios, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Dios descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Existe un debate académico sobre la ubicación exacta del monte Sinaí y algunos proponen el emplazamiento tradicional en el sur de la península del Sinaí, donde se presenta una pequeña montaña a los turistas como si este fuera el monte de la revelación. En cambio, otros sugieren ubicaciones alternativas en la península arábiga o en el norte del Sinaí, donde es una zona protegida y resguardada, donde se ven los vestigios de un campamento milenario y la cima del monte se ha mantenido marcada durante miles de años, con la huella de un incendio, concentrado solo en la cima. El monte Sinaí tiene un profundo significado bíblico por ser el lugar donde se estableció la alianza de Dios con su pueblo, simbolizada por los 10 mandamientos. La antítesis del monte Sinaí pudiera ser el monte Hermón, un monte lleno de todo tipo de polémicas, desde espirituales, religiosas, hasta culturales y políticas. El libro de Enoc revela que fue en el monte Hermón, donde descienden los ángeles caídos, y ahí en ese monte hacen pacto de no regresar con Dios, y de procrear hijos con los humanos. Enoc 6:1-6. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos de Dios, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Azazel, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos bajo un anatema, a no retroceder en este proyecto, hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos, y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 líderes los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. La crónica de este capítulo de Enoc coincide con los escritos bíblicos de Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este monte se edificó el primer templo a Baal, y existen inscripciones en varias partes del monte, sobre sitios donde se adoraban a deidades griegas. En la base sur de este monte, se encontraba un centro gigantesco de adoración al dios Pan, lugar en los que aún se pueden ver una gran cantidad de nichos en las paredes del monte, y la entrada a una caverna, llamada las Puertas de la Hades. Esta región es conocida como Cesarea de Filipo, y ahí estuvo el Mesías.
Mateo 16, 13 al 18, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de todos estos antecedentes diabólicos y siniestros, se ubica al monte Hermón como el lugar donde el Mesías recibe toda autoridad, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, esto, en el episodio de la transfiguración donde se escucha la voz del Padre. Marcos 9, 2 al 8, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cómo sabemos que esto sucede en el monte Hermón? Porque los evangelios lo llaman monte alto. La traducción en hebreo dice monte muy alto, y así es como se le conoce al monte Hermón, pues es el más alto de toda la región, pues se yergue hasta los 2.814 metros sobre el nivel del mar. Al Hermón se le conoce también como Jabal al-Shakin, el monte del jerarca o el monte del anciano. También se le llama la montaña nevada. El monte Hermón es disputado por el Líbano, por Siria, por Israel, que en la guerra de los 6 días logró hacerse de la zona de los altos del Golán, y también tiene una zona de seguridad controlada por la Organización de Naciones Unidas. Y por si todo esto fuera poco, algunos traductores de la Biblia confunden al monte Hermón con el monte de Sión. Deuteronomio 4:48, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Pero la misma Biblia nos aclara el tema, de que se trata de 2 lugares distintos. Salmo 133:3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna. ¿Cómo sabemos que todo se debe a un error de traducción? Porque la misma Biblia lo demuestra. Deuteronomio 3:9, los sidonios llaman a Hermón, Sirión, y los amorreos, Senir. Ahí es donde se da la confusión, pues algunos traductores confunden Sirión con Sión. Sin embargo, por este error, los intelectuales se disputan acerca del lugar donde Dios fundó el mundo. Algunos se inclinan por Sión y otros por Hermón. Y el otro monte que goza de un gran prestigio por ser el lugar donde Dios escogió poner su nombre y ser la sede de la ciudad santa, la ciudad del gran rey, es justamente el monte de Sión. El monte Sión tiene un inmenso significado histórico y bíblico como cimiento de la ciudad santa. Este monte prominente es la ubicación de acontecimientos clave y lugares sagrados, como la tumba del rey David, la última cena en el aposento alto. El monte Sión se menciona con frecuencia en el Antiguo Testamento, como representación de Jerusalén, la ciudad celestial del pueblo elegido por Dios. Su papel como monte prominente en el Antiguo Testamento consolida su importancia como símbolo de la presencia y las promesas de Dios a su pueblo. El monte Sión es un cimiento físico y simbólico de la ciudad santa, que contribuye a su rica historia e importancia espiritual en la Biblia. Es un lugar de reverencia y peregrinación para los creyentes que encarna la conexión espiritual entre los reinos terrenal y celestial. El significado bíblico del monte Sión está profundamente arraigado en la historia y la identidad de Jerusalén, lo que lo convierte en un elemento esencial para comprender el patrimonio religioso y cultural de la ciudad santa. Conocido como el estrado de los pies de Dios, Sión es el monte que concentra la mayor energía en todo el universo. Es el lugar más codiciado de todo el planeta y es el único lugar del mundo que el espíritu de algunas personas estalla en euforia. A este fenómeno se le conoce como el síndrome de Jerusalén, que es una alteración psíquica que afecta a un turista o un habitante de Jerusalén. Esta alteración tiene el carácter de una psicosis y se exterioriza con signos de delirios.
El afectado se identifica completamente con un personaje de la historia sagrada del Antiguo o del Nuevo Testamento y actúa como tal. El síndrome de Jerusalén se ha considerado anteriormente como una forma de histeria, denominada fiebre jerusalemién. Fue descrito clínicamente por primera vez en la década de 1930, así de impactante es Sion. Entonces, como ya lo vimos en la Biblia, los montes simbolizan a menudo un lugar de presencia divina y revelaciones. Son lugares significativos donde Dios se revela a las personas y donde se experimentan avances y ayuda divinos. El máximo ejemplo, en la Biblia, es que Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, lo que significa la importancia de los montes, como lugar de revelación y encuentro divinos. Allí, la presencia de Dios se manifestó de forma única y poderosa, subrayando la santidad e importancia de los montes como lugar de comunicación divina. Además, el salmista refleja la idea de los montes como lugar de presencia y ayuda divinas, asocia los montes con la búsqueda y recepción de ayuda y guía de Dios. Salmo 121:1-2. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Pero todo lo que la Biblia muestra debe de tener una repercusión para la vida personal de cada individuo. Los montes de la Biblia tienen un gran significado como lugares donde se revela la presencia divina y se experimentan avances y ayuda. Son símbolos poderosos de encuentros con Dios y de la recepción de revelaciones divinas. La elevación física en forma de montes es una metáfora de la elevación espiritual. El acto de escalar mayores altitudes refleja el viaje espiritual hacia la divinidad. Al igual que los individuos se esfuerzan por ascender a las cumbres de los montes, también anhelan ascender a estados espirituales más elevados. El acto físico de escalar un monte permite a los individuos desafiarse a sí mismos, superar obstáculos y cultivar la perseverancia. Del mismo modo, el viaje espiritual hacia la divinidad requiere perseverancia, autorreflexión y superar obstáculos personales. Alcanzar la cima de un monte invita a las personas a embarcarse en sus viajes espirituales, ofreciéndoles una sensación de logro y una perspectiva elevada. Al igual que alcanzar la cima de un monte, la elevación espiritual proporciona a las personas una visión más amplia del mundo y una comprensión más profunda de su lugar en el mundo. La elevación física a través de la escalada de los montes simboliza el viaje espiritual hacia la divinidad, permitiendo a las personas desafiarse a sí mismas, superar obstáculos y alcanzar una perspectiva elevada en su vida espiritual. Algo que es más común de lo que parece son los sueños con montes. Estos pueden interpretarse de diversas maneras, con significados literales y simbólicos. En muchas culturas y religiones, los montes son símbolos de espiritualidad y se asocian a un poder superior. Como lo hemos repetido en las Escrituras, los montes suelen representar un lugar de encuentro y revelación divinos, como es el caso del monte Sinaí, en el judaísmo y el cristianismo, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Asimismo, estos lugares sagrados son un poderoso testimonio del increíble viaje del Mesías por la tierra, y siguen siendo destinos muy apreciados, donde creyentes de todos los rincones del planeta se unen en reverencia y devoción. En sueños, los montes pueden significar los retos y obstáculos a los que uno se enfrenta en la vida y el deseo de superarlos. También pueden representar la necesidad de reflexión, meditación y crecimiento espiritual. Además, los montes en sueños pueden simbolizar un anhelo de logro, progreso y de alcanzar nuevas cosas en la vida personal o profesional. En algunas interpretaciones, soñar con montes puede indicar un deseo de perspectiva y una necesidad de elevarse por encima de las preocupaciones terrenales. También puede simbolizar un anhelo de paz interior, fuerza y resistencia. Por otro lado, también podría apuntar a sentirse abrumado o agobiado por las responsabilidades y dificultades a las que uno se enfrenta actualmente. Entonces, los montes realmente son lugares de concentración de energía, que han sido muy estudiados por las culturas antiguas, que han tomado el modelo de los montes como centros para concentrar energía, y así es como han creado las famosas pirámides en muchísimas partes del mundo, como una forma humana para atraer y concentrar esas energías. Espiritualmente, el monte que debemos de escalar tiene varios ascensos. El primero de ellos, debemos ascender cada 7 días al Shabbat, y ahí tener un encuentro con Dios por un día, luego cada 7 años, llegar al año sabático llamado el Shemitah, y cada 7 años sabáticos, llegamos al jubileo. Esas son las alturas a las que debemos ascender, espiritualmente. Estos son los montes, donde Dios nos da revelación y ayuda.
Por eso, no es casualidad que esta porción se lea siempre dentro de la cuenta del Omer que nos conecta de la Pascua de Pesaj a Shavuot Pentecostés, y que se llame Bejar, en monte, porque los acontecimientos más importantes de nuestra unión con Dios fueron en un monte, la crucifixión del Mesías y la entrega de la Torá. Porque así lo demuestra Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.